Seguimos la entrevista capital de hoy con el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz. Díaz, la otra vez dijo, no es razonable que algunos delincuentes egresen en poco tiempo del Hospital Vilardebó. ¿Cómo se puede cambiar esa realidad? Con una concepción clara de que la persona que comete un delito y no es imputable, es decir, comete un delito y no es consciente de la ilicitud de sus actos, a eso nos referimos cuando hablamos de una persona que no es imputable, en realidad, si bien no cumple una pena, tiene que cumplir una medida de seguridad curativa. Y esa medida de seguridad curativa, en función de la gravedad del delito, la mayor parte de las veces tienen que ser medidas de privativas de libertad. Lo único que no se cumple en un establecimiento carcelario, sino que se cumplen en una dependencia médica dedicada a esa atención. Uruguay no ha tenido nunca, salvo la famosa sala 13 del Hospital Vilardebó, no ha tenido un hospital penitenciario, no ha tenido un lugar donde atender a los reclusos y donde los reclusos privados que han sido imputados como autores o condenados como autores inimputables puedan efectivamente allí cumplir esa medida curativa. Entonces, ese es un área que siempre han existido enormes dificultades y que hace que muchas veces la gente quiera, en el sistema antiguo, al momento del procesamiento, las víctimas quieren que sean imputables porque así van presos y no van con medidas de seguridad. Y cuando cumplen la pena, dicen, pero ¿cómo va a salir si esta persona es un psicópata o un psicótico? Bueno, pero cumplió la pena, tiene que salir. Ah, bueno, pero no debería ser. Bueno, pero para eso debimos haberlo condenado como autor inimputable y las medidas de seguridad curativa sí podían extenderse por más tiempo. Es un problema, el de la salud mental, es un problema en el país y en particular en este segmento es un problema grave. Y nosotros pretendemos que, bueno, que si una persona comete un delito grave y efectivamente es inimputable, que esa medida de seguridad curativa se cumpla y se cumpla en lo posible con privación de libertad, porque esa persona, si no es un riesgo, claro, si anda circulando por la calle. De hecho, tuvimos casos, el caso de Jairo Sosa, que ha sido público, claro, pero el caso del homicida de Brisa había sido procesado, condenado como autor inimputable por reiterados delitos de atentado violento del pudor, y poco tiempo después estaba en libertad y terminó cometiendo un homicidio atroz. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, es decir... otra cosa que le preocupa es el Código Penal. Usted ya dijo que necesita un cambio urgente. Puntualmente, ¿qué reclama usted? ¿Penas más duras para las estafas y para los delitos sexuales? Mire, yo lo que estaría reclamando es cambiar todo el código. Obviamente que hay delitos que van a seguir siendo delitos, el homicidio, la rapiña, el hurto, ese tipo de las lesiones. Creo que tiene que haber delitos que hoy no hay. Yo soy un defensor acérrimo de los delitos ambientales. De hecho, la Fiscalía y el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remitimos al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo remitió un proyecto al Parlamento creando los delitos ambientales. Ese proyecto nunca se trató. Ya existían proyectos anteriores, creo que un proyecto del diputado Amarilla, un proyecto del entonces diputado Pita y un proyecto del entonces diputado Penadez que iban en la misma línea y no se crearon. Creo que ahí hay que crear delitos, creo que hay delitos que deberían eventualmente analizar si deben seguir existiendo o no, y creo que debemos ver cómo protegemos cada uno de los bienes jurídicos, de qué forma y con qué pena cada uno de los bienes jurídicos que protegen cada uno de los delitos. O sea, por ejemplo, el delito de estafa, yo lo he dicho en forma reiterada, puede causar un daño enorme. Por ejemplo, los imputados por la quiebra del Banco Comercial en el Uruguay, que se llevaron más de 600 millones de dólares según un peritaje, 600 millones de dólares, y con eso casi se llevan el país también por el caño, generaron una crisis económica brutal. Esas personas fueron enjuiciadas y condenadas por delitos de estafa, con pena de 3 años y poco. Un chiquilín mañana con un cortapluma roba un par de championes, son 5 años y 4 meses. Entonces digo, no digo que una cosa, digo, tiene que haber una proporción entre el daño que yo causo y la sanción.
¿Y en qué está su propuesta para que no se puedan negociar más penas sin prisión para violadores y corruptos, por ejemplo? Bueno, en realidad hay algunos delitos, como por ejemplo los delitos sexuales, que ya está expresamente establecido de que en la acá hay dos cosas. Una cosa es el monto de la pena y otra cosa es la forma de cumplimiento de la pena. En el monto de la pena ya está establecido en algunos delitos, en el caso de los delitos sexuales, que no se puede en el acuerdo del abreviado bajar del mínimo. Pero, aquí que podría bajarse del mínimo, pero podría no bajarse del mínimo para establecerse una forma de cumplimiento que no implicara privación de libertad. Eso es lo que surge de la propia ley. Sí. Lo que nosotros hemos dicho es que en esos delitos que el legislador estableció que no se puede bajar del mínimo y en los delitos que la Fiscalía declaró que son de interés público la persecución, la pena establecida debe cumplirse en todo o en parte con privación de libertad y que no puede ser sustituida íntegramente. Eso es una instrucción general que dictó el Consejo de Instrucciones Generales de la Fiscalía. Es una orden a todos los fiscales del país. ¿Y ya se está aplicando? Sí. O sea que, por ejemplo, hoy un abusador, un violador, no puede zafar de la cárcel ya. No. Ya no corre más eso. No. ¿Se han eliminado las trabas que tenía la justicia uruguaya para sancionar a servidores públicos? Que fue otra crítica que hizo usted. No. ¿Pero no mejoró un poco eso tampoco? No. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay que crear delitos que hoy no existen. Por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito, o el ex fiscal general de Paraguay está preso. Y está preso por enriquecimiento ilícito. Es decir, no pudo justificar el incremento brutal que tuvo su patrimonio durante el desempeño de su mandato con los ingresos que tenía. Entonces, yo entiendo que si tú sos servidor público y tenés, por ejemplo, en mi caso, que tengo prohibición absoluta de realizar cualquier otro tipo de actividad, estoy X tiempo en un cargo y tengo un incremento patrimonial que luego no puedo justificar con mis ingresos o los ingresos de mi familia, que eventualmente puede pasar, bueno, me parece que deberíamos, esa persona debería responder penalmente, o el enriquecimiento injustificado. O sea, hay delitos que no tenemos. Hay algunas cuestiones con los fueros parlamentarios. Yo he dicho que no soy partidario de los fueros parlamentarios, que creo que los fueros deben proteger el accionar del representante nacional o del senador nacional en cuanto a sus dichos. Pero si mañana un representante nacional o un senador mata a una persona, no tendríamos que pasar por un procedimiento de desafuero, o si se acredita que es un corrupto. En cuanto a sus dichos, hoy está bien que no solamente tienen fuero, sino además tienen inmunidad, cosa que me parece bien porque es natural en el desarrollo de la función que están cumpliendo. Pero yo creo que ahí que hay que eliminar trabas. Creo que deben establecerse controles mucho más severos. Los controles de la declaración jurada, de la JUTEP y demás, que a mucha gente le molesta, son, en comparación con lo que hay en otras partes del mundo, son absolutamente tibios, muy tibios. Y, por ejemplo, soy absolutamente convencido de que tiene que establecerse un periodo de enfriamiento como hay en otros países. Por ejemplo, es decir, si un funcionario público en el desarrollo de su función tiene tratos, porque hacen negociaciones, licitaciones públicas donde se ven beneficiadas empresas o sectores de actividad, creo que debería establecerse un periodo después del cese, que durante un plazo de un tiempo prudencial ese funcionario no pueda prestar servicio en esas empresas, ni pueda ni venderle servicios, ni trabajar para ellas, porque evidentemente muchos nos preocupamos a veces cuando se designa algún dirigente de dónde viene, es decir, cuál es su pédigree, de qué sector de la actividad proviene o en qué empresas trabajó. Y nunca escuché que en el Uruguay nos preocupáramos qué hacen después que se van. Claro, eso no está pasando y eso no existe. Y los vínculos que se generan durante el desarrollo de la función pública y las eventuales... Eso existe, en Estados Unidos existe un periodo de enfriamiento de 2 años. Claro, hoy eso es solo un tema ético, pero ¿le parece que roza la corrupción ya? Yo creo que es corrupción. Es corrupción. Es corrupción si efectivamente... debería estar prohibido. Y de esa forma, regular el cabildeo. El lobby. Todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe quién lo hace, pero como no está regulado, no está blanqueado, hay que regularlo. Si mañana Mariano López hace lobby o hace cabildeo para un grupo extranjero que se dedica, no sé, a los medios de comunicación o lo que fuera, está bien que lo haga, es legal, pero debería estar regulado. Debería decir, yo, Mariano López, vengo en representación de este grupo, estoy operando para este grupo. Eso hoy en el Uruguay es todo tapado, callado.
Eso tiene que ser claro. Díaz, usted pidió que se... Nada de eso tenemos, ¿no? Sí, no hay nada de eso hoy. Usted pidió que se investiguen presuntos casos de corrupción en la Dirección Nacional de Aduanas, después que... a ver, ya se venía bajando el tema, pero en el programa Santo y Seña... Aclaremos una cosa, yo no pedí que se investigara. Yo le informé al fiscal que existía una determinada información de fuente abierta, y se la agregué además, para que el fiscal decidiera, en función de esa información de fuente abierta, qué hacía. Si investigaba o no. El fiscal ¿Usted lo hace así o realmente le pide al fiscal que investigue? Yo no le puedo pedir al fiscal que investigue. No. Pero si es el jefe. Pero los fiscales tienen en este país independencia técnica. Yo no le puedo ordenar a un fiscal que investigue o que no investigue. Yo no le puedo ordenar a un fiscal. Se lo puede recomendar. Bueno, lo que yo le digo es, mire, en esta fuente de información, de fuente abierta además, surge esto, que puede eventualmente o podría o tiene apariencia de un hecho delictivo. Usted haga lo que le parezca. Y a todo esto, Enrique Cannon, el director de aduanas, dijo que esas denuncias fueron canallescas. ¿Cómo avanza la causa? No lo sé, eso lo tiene el doctor Enrique Rodríguez. Yo tampoco le digo a los fiscales después qué hacer con los casos, ¿no? Porque después a veces me ligo a algunos palazos porque un fiscal pide un procesamiento o pide una formalización o porque archiva, y yo no participo de esa decisión, no tengo conocimiento del desarrollo de las investigaciones, salvo en todo aquello que nosotros podamos apoyar, pero la decisión de archivar o pedir el procesamiento o pedir la formalización es una decisión del fiscal de la causa, y en eso lo único que nosotros podemos hacer es ex post, porque uno podrá decir, bueno, pero entonces no hay ningún control. Existe independencia técnica antes. La contracara es la responsabilidad posterior. Y hablando de palos, el senador blanco Javier García en marzo se refirió a algunos de estos temas y él cuestionó que usted le haya pedido investigar, que usted haya pedido a un fiscal investigar si hubo hechos de corrupción en el caso de García Pintos en el Brou. Mire, yo, primero que no pide investigar, eso ya te queda claro. Informo pero a un vio fiscal, que García lo acusó de eso también. Bueno, está, pero a veces conceptualmente se disparan errores en algunas afirmaciones, pero yo no le pido investigar. Yo, mire, le envié información a la fiscal de Rivera respecto de los hechos que, según información de fuente abierta, surgían de lo que había sucedido en el hospital de Rivera. Le envié información a una fiscal respecto a un libro que había ocurrido, donde surgía información de presuntos hechos delictivos en la década del 90, respecto de la famosa Tupabanda. Le envié información ahora, concretamente, respecto, en 2 oportunidades, al fiscal de delitos económicos sobre presuntos hechos de corrupción en la aduana. Le envié información, es decir, si usted mira, ha habido palos para todos lados. Claro, bueno, pero lo que decía García en marzo, bueno, primero lo criticó por el tema del Brou de García Pintos y dijo, un estudiante de primero de Derecho sabe que si hubo delitos, si hubo corrupción, prescribieron estos hechos. No voy a discutir con Javier, conocemos desde hace muchísimo. Primero, yo no voy a discutir con Javier porque no discuto con dirigentes políticos. No corresponde que el fiscal de corte discuta con dirigentes políticos. Después, ¿no lo movilizó un poco que García también dijera que usted actuaba en forma militante a veces, que pedía investigar algunas cosas y otras no? Mire, yo he pedido investigaciones, tengo la conciencia absolutamente tranquila, es decir, he remitido a los fiscales informaciones concretas sobre presuntos hechos delictivos por gente de todos los partidos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la ambulancia de Bella Unión, cuando le iba a remitir la información, el doctor Negro ya había iniciado de oficio la investigación. Entonces, cuando me dice yo ya le inicié la investigación, no le mandé nada. Pero en ese sentido, cuando uno tiene la conciencia tranquila de que ha actuado bueno, le remití al fiscal Pacheco en más de una oportunidad los informes de la JUTEP, por ejemplo, respecto del caso ANCAP. Le remití información que había salido en el semanario Búsqueda sobre ANCAP, en el caso de las tarjetas corporativas. Es decir, estoy haciendo memoria ahora porque han sido tantos, y como usted ve, hay de todos los pelos. A mí, francamente, no me interesa el pelo político que tiene un imputado. Si te portaste mal y nosotros te descubrimos, marchaste. Le voy a mostrar esta imagen, Díaz. El Ministerio del Interior recuerda a Julio Guarteche, figura clave de la nueva Policía Nacional. ¿Qué le dejó este hombre?
Mire, yo a Julio lo conocí allá por el año 2000 y algo. Con Julio trabajé en la cancha, en el barro. Es decir, cuando él era un Nobel director de drogas y yo era juez de Maldonado. Ahí creo que empezamos a trabajar juntos en distintos operativos de droga. Esa relación funcional duró muchísimos años. Yo después vine a la costa, después vine a Penal Cuarto. En Penal Cuarto, antes de ser juez de crimen organizado, hicimos un conjunto de operaciones de narcotráfico muy importante, el Cancerbero 1, el Cancerbero 2, incautamos toneladas de cocaína. Fue un gran policía, una persona muy inteligente, muy recta, muy leal, que siempre actuó con lealtad en todas las cuestiones personales y en las cuestiones funcionales, con el cual trabajaba muy cómodo. Habíamos hecho como una especie de terceto con la doctora Mónica Ferrero y en la fiscalía, yo, el inspector Guarteche y yo como juez, que llevamos adelante un conjunto de procedimientos. Dejamos estandarizados un montón de procesos, de trabajo, de actuación. Sobre todo para mí era una persona en la cual yo confiaba mucho. Le diría que ciegamente, y sé que él confiaba en mí. Entonces, la verdad que yo dije el día que murió que el Uruguay había perdido un imprescindible. Realmente era un imprescindible. En su función no le quepa a usted la menor duda que era un imprescindible. Hacemos la última pausa y ya volvemos. Con mucho gusto. Enseguida venimos con Jorge Díaz.